Hola, bienvenidos, bienvenidas a este vídeo en el que, bueno, pues lo que vamos a ver es un poco los fundamentos multimedia de producción vídeo y de audio, que como ya comentamos en el vídeo anterior, pues van bastante relacionados. El vídeo incluye vídeo y, o sea, imágenes y en movimiento. Pueden ser vídeo, aunque ya veremos también que pueden ser animaciones, imágenes animadas, ¿vale? Se llaman de las dos maneras o puede ser perfectamente vídeo sin audio. De hecho, bueno, cuando hablemos más adelante de los sistemas de compresión, veremos que incluso, bueno, pues hay formatos que son directamente para compresión de vídeo y que a eso se les añade compresión de audio por otro lado para guardar el audio y el vídeo inicialmente por separado comprimidos y que después, pues bueno, forman parte de un 4 o MKV o cualquier otro de los formatos que son realmente contenedores. Bueno, pues vamos a empezar viendo la parte de fundamentos de multimedia y lo veremos intercalado con algunos ejemplos sobre OBS Studio. La multimedia podríamos definirla como cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples medios de expresión para representar o comunicar información. Estos medios pues, pueden ser físicos o digitales. Cuando hablamos de un formato multimedia, nos estamos refiriendo ya directamente a una forma o un mecanismo que se utiliza para almacenar esa información. Seguramente que a todos os suenan formatos, por ejemplo, como el MP3, que es un formato de audio, o igual algunos de vosotros son el formato WAV, que es otro formato de audio. Otros formatos que tenemos que conocemos seguramente de imágenes también pues pueden ser JPG o PNG y otros formatos que, por ejemplo, podemos conocer de vídeo pues son, por ejemplo, MP4 o AVI, que seguramente a muchos de vosotros os suene. Al igual a los usuarios de Mac, pues resuenan más los formatos, por ejemplo, de vídeo MOV, MOV. Veremos diferentes formatos y veremos lo que cada uno de ellos conlleva, ya que conocerlos pues, nos va a ayudar a la hora de saber pues, si exportar a uno o a otro. Y también nos va a ayudar a la hora de saber si queremos incluir ciertas imágenes en nuestro vídeo con pérdida o sin pérdida. Por último, bueno, pues también me gustaría comentar al hablar de información multimedia, que la multimedia puede estar inicialmente realizada en base a información que se ha recogido mediante medios analógicos o medios digitales. Y que, bueno, veremos a lo largo de esta presentación, pues que hay medios que tradicionalmente son analógicos y siguen siendo analógicos, la recogida de información de ellos, como por ejemplo los micrófonos, que en su mayoría son analógicos, excepto los que son de tipo USB. Y en cambio, por ejemplo, pues, la captura de vídeo generalmente la hacemos ya directamente en sistemas digitales. Las cámaras de web, por ejemplo, que estamos utilizando para hacer las capturas, o, por ejemplo, las cámaras, digamos, de calle, de SLR o mirrorless, que muchas veces se pueden utilizar mediante una tarjeta capturadora o una interfaz de captura de vídeo y que al final, pues bueno, con un puerto USB y ya está enviando información digital a nuestro computador. Básicamente, cuando hablamos de información analógica, nos referimos a información que es continua en el tiempo, ¿vale? Son datos que se representan mediante variables continuas en el tiempo y que, bueno, pues muchas veces pues pueden ser, no necesariamente, ¿vale? Pero, por ejemplo, hablando de audio, de multimedia, pues hay otras variables analógicas en el mundo que no podemos percibir, por ejemplo, la radiación, ¿vale? Em, típico sensor que estábamos comentando analógico, el micrófono. Un sensor de temperatura sería otro ejemplo de sensor analógico. Digitales serían aquellos sistemas, ¿vale? Si nos centramos en los sistemas multimedia, que es lo que ves aquí, pues aquellos sistemas que representan la información mediante magnitudes de las que tomamos solamente ciertos valores en momentos dados, ¿vale? En ciertos momentos. Es decir, no estamos midiéndolas de manera continua en el tiempo, sino que las medimos y almacenamos la información de esas mediciones cada cierto. Por ejemplo, para un sonido que sea analógico, veríamos un sistema similar a lo que vemos en la imagen ahora mismo en color rojo, en el cual vemos una línea que es continua, no tiene saltos entre ellas. Es curva, en este caso, línea curva, pero no tiene escalones. Bueno, eso es porque en cada momento, por ejemplo, un segundo después de haber comenzado a realizar mediciones, si quisiésemos saber qué valor tiene ese sonido en ese momento, pues veríamos que tiene una determinada
un determinado voltaje que al final es una determinada frecuencia o tono, ¿vale? Em, Eso, si lo medimos en el instante 1 segundo, 0,0001, por ejemplo, tendría otra medición. Y bueno, si nos fijamos en la curva y siempre pensamos que no hay dos valores iguales seguidos, pues siempre serían distintas. Las mediciones seríamos siempre distintas. En cambio, en un sistema digital que estaría representado justamente por ese mismo icono en la parte de abajo, ese sistema como escalonado, en un sistema digital, durante un cierto instante de tiempo, la medida es continua. Por ejemplo, desde el instante 1 segundo hasta el instante 1 segundo 0,01, por ejemplo, porque hacemos mediciones cada milisegundo, nos encontraríamos, por ejemplo, pues con que las dos medidas serían iguales. Al ver qué valor tiene un sonido en un instante dado, pues veríamos que tiene el mismo sonido. O si hablamos de una imagen, veríamos que tiene el mismo color. Cuando realmente, pues ni nuestro ojo cuando abrimos y cerramos percibe exactamente el mismo color de un punto, porque en un momento dado, cuando estamos abriendo y cerrando el ojo, entra menos luz. Bueno, pues estos sistemas analógicos y digitales son lo que al final pues van a permitirnos recoger información de nuestro entorno multimedia, que es la que nos va a permitir grabar. Dentro de la información multimedia la solemos distinguir en la literatura se distingue entre discreta y continua. Discreta, pues sería la que es constante durante todo el tiempo. Por ejemplo, un texto. Ahora mismo estáis viendo, por ejemplo, el texto, la palabra escrita y va a ser constante durante todo el tiempo. No se está moviendo, estática. Entonces, ese tipo de cosas las consideramos discretas. Igual que, por ejemplo, una imagen que sea fija, un gráfico de Excel que dejáis fijo en la pantalla, pues sería información discreta. En cambio, información continua sería, por ejemplo, ese mismo gráfico, pero si está animado. Tiene algún tipo de animación, imágenes en movimiento, cualquier cosa que se os pase de ese tipo por la cabeza. Un GIF animado, el típico ejemplo de formato de imagen animada, pues sería justamente, pues, es un elemento multimedia continuo, en este caso de tipo imagen. El audio, lógicamente el audio siempre va a ser continuo, porque no tenemos un audio fijo para cuando hablamos de vídeos. Interesando en este tema, pues nuestra voz no es siempre constante, no estamos emitiendo siempre con la misma amplitud ni siempre con la misma potencia. Entonces, bueno, pues incluso aunque pusiésemos música, también sería una información continua, está variando en el tiempo. Y por supuesto, un vídeo que estemos reproduciendo, como hemos reproducido, por ejemplo, en el vídeo anterior, estamos reproduciendo un vídeo dentro del vídeo que estábamos grabando. Bueno, pues ese elemento sería de multimedia. Lo que pasa es que con todos estos elementos multimedia siempre vamos a trabajar con ellos dentro del computador y el computador funciona de manera digital, ceros y unos. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuando tenemos también algún sistema de captura de multimedia analógico, lo que hacemos es convertirlo en digital antes de poder trabajar con él dentro del procesador del ordenador, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si conectamos unos cascos que incluyen micrófono o un micrófono directamente a nuestro puerto de jack del PC, eso es una tarjeta de sonido y ese es un sistema realmente va internamente, tiene un conversor analógico digital que lo que va a hacer es convertir la señal analógica, es decir, una señal que es continua en el tiempo y convertirla en algo que tenga el formato digital que hemos visto de tipo escalón. Que bueno, pues al final a ese proceso se le llama muestreo y nos permite pues, especificar la calidad del sonido. Esto es importante porque nos vamos a encontrar muchos parámetros en OBS que van relacionados con este tipo de cosas. Por ejemplo, eh, hay un parámetro muy típico que es la frecuencia de muestreo. Entonces, la frecuencia de muestreo o los kilobits por segundo, ese tipo de cosas, las vamos a ver de manera muy habitual, tanto en OBS como en otros sistemas de audiovisuales. Bueno, respecto a la representación del sonido, pues nos interesa saber, pues, por ejemplo, lo que sería la frecuencia de muestreo. Estábamos hablando de ella antes, que sería básicamente pues, el intervalo de tiempo en el que obtenemos pues, una muestra de señal analógica y que se suele medir en múltiplos de hercios, generalmente en kilohercios. Entonces, en la tabla de abajo, por ejemplo, por centrarnos ya en la frecuencia de muestreo, pues vemos la frecuencia de muestreo que correspondería, pues, por ejemplo, a la calidad de telefónica, que serían 11 kilohercios, la de radio, que sería el doble, 22, el doble de esa, 44,1 es la que tenemos en calidad CD,
Y, las calidades ya a partir de 96 kilohercios, o de, bueno, ya llegando incluso a calidades de 320 kilohercios, incluso más, son sonidos de lo que llamamos ya de alta calidad. Sonido de lo que llamaríamos másters de estudio, pues actualmente anda alrededor de los 192 kilohercios. Otra cosa que veis en esa tabla son el número de bits por muestra, que serían básicamente el número de bits que dedicamos a cada muestra de sonido que estamos a partir de cada escalón, de esos escalones que estábamos viendo que tenía la figura, que iban subiendo y bajando. Bueno, pues esos escalones tenemos que dedicar un número de bits para cada uno de ellos, especificar el valor que toma cada uno de ellos. Entonces, bueno, a eso le llamamos, eso le llamamos bit por muestra y bueno, pues algunos de los valores típicos pues generalmente son múltiplos de 8, no potencias de 8 sino múltiplos de 8 en este caso, y varían pues entre 8 y bueno, incluso 32 actualmente. A partir de 24 ya se considera calidad de estudio. A partir de 24 nuestro oído lo notaría. Lógicamente, pues con los que tienen menos de 24 bits por muestra, pues empieza a tener que notamos que no escuchamos con la misma calidad una llamada telefónica que un CD que hemos puesto en nuestra cadena de música o un vídeo que estamos viendo en YouTube. Entonces, bueno, eso nos lleva al final, pues también a una ocupación, que no me voy a poner a detallar aquí, que la detallada si queréis, sobre lo que ocuparía, pues por ejemplo, un trocito de un tiempo determinado de un audio. Siguiendo con la representación del sonido, vamos a ver los formatos. Entonces, bueno, dentro de los formatos de audio, igual que vamos a ver con los formatos de vídeo, existen los formatos de audio, en este caso, sin compresión, lo que significa que no tienen compresión, significa que ocupan justo lo que hemos puesto antes, es decir, si tengo, por ejemplo, 8 bits por muestra y tengo 20 muestras, 8 por 20, 160. Vale, es lo que va a ocupar. Entonces, eso es lo que ocuparía exactamente sin compresión. Pero lo habitual, es que de nosotros que trabajemos en sistemas de producción audiovisual de audio, pues para grabar a musicales y demás. De no ser que sea alguna cosa de estas, o sonidos de pájaros para documentales o cosas de estas, que se suelen almacenar sin compresión y lo que se hace después es en un proceso de producción se comprimen para poderlos distribuir. Si no, eh, generalmente se almacenan sin compresión. Y algunos de los formatos más que utilizamos sin compresión y que de hecho a muchos de vosotros igual os suena, pues van relacionados con, bueno, un formato padre que se llama PCM y que debajo de ese pues hay dos formatos que se utilizan muchísimo. Los usuarios de Windows utilizamos mucho WAV y los usuarios de Mac utilizan mucho AIF. Entonces, cuando vemos una extensión .aif o .wav, son archivos de audio sin compresión. Y después, en la versión final que vamos a distribuir, ya sí los podemos comprar. Eso hace que nuestra voz, por ejemplo, ahora mismo que estoy hablando, pues no pierda calidad, aunque yo después aplique algún tipo de compresión o algún tipo de mejora al vídeo que ya incluya audio, porque se volvería a comprimir ese audio y cada vez que comprimes algo varias veces, por ejemplo, un vídeo se comprime varias veces o un audio se comprime varias veces, en cada compresión pierde calidad. No es como una compresión de tipo zip, que igual os suena a muchos, los algoritmos de zip o similares son los que utilizamos en los archivos .zip y ese tipo de archivos es un archivo de compresión que no tiene pérdida. Es decir, cada vez que tú descomprimes, no has perdido letras del archivo de Word que habías comprimido o similar. En cambio, en los archivos de compresión de multimedia tenemos dos formatos, que es lo que vamos a ver ahora. Una compresión sin pérdida, con lo cual podríamos volver al original, y una compresión con pérdida, con lo cual nunca podríamos restaurar el original. Compresión sin pérdida, pues la más típica que vemos muy habitualmente es la CDA, que la tenemos más presente porque cualquiera que tenga un CD en casa que haya comprado de audio, del artista, la forma en la que están almacenadas las pistas es un formato digital, no es analógico, por lo tanto tiene muestreo. Un formato de compresión con pérdida que os sonará a muchos y que veis muchos, seguramente habéis utilizado muchos de vosotros, es el MP3. MP3 es un formato de compresión audio con pérdida, lo que significa que una vez que lo comprimes, lo tienes en MP3, si vuelves a comprimir ese audio, ese mismo audio en MP3, otra vez en MP3,
vas a ir perdiendo calidad cada vez. Y cada vez se escucharán más ruidos, se escuchará peor la voz. Llegará un momento que podría, de hecho, había una prueba por ahí por internet de alguien haciéndolo, que se vuelve, no logras otros formatos que igual lo suenan son, por ejemplo, en Windows, pues el, Windows Media Audio, VMA, o el VP4A, que sería el formato AAC, que es el que nosotros vamos a utilizar preferiblemente para, los vídeos, porque es el formato que se recomienda justamente para la compresión de vídeos en formato MP4, el formato que más vamos a utilizar en compresión de vídeos. Vamos a utilizar 2 y bueno, uno de ellos va a ser. Y luego hay otro formato de audio que no nos interesa mucho para esto, pero bueno, ya por terminar de ver todos los que hay, pues sería el formato de compresión, perdón, de compresión, de almacenamiento y descripción de sonido, que es, MIDI, ¿vale? Que sería, el estándar de este tipo de formato de descripción de audio más habitual. Entonces, eso, por ejemplo, pues lo utilizan pues, cualquiera que tengáis un piano eléctrico o cualquier instrumento externo conectado al PC que, que creéis que transmite información al PC, generalmente se comunica por MIDI, ¿vale? ¿Eso qué permite? Pues permite no almacenar el sonido en sí, sino la descripción del sonido. Por ejemplo, pues esto ha sido tocado con una guitarra de tipo tal, se ha tocado no sé qué nota, bueno, todo lo que tenga que ver con ese sonido, el tiempo que ha durado la duración de la nota y demás. Entonces eso hace que, bueno, no tengamos el sonido en sí, sino la descrito cómo es el sonido. Bueno, cosas que nos faltan de contar de los archivos de compresión con pérdida, pues que básicamente pues requieren más tiempo de procesamiento que los algoritmos que están sin comprimir, o los algoritmos datos que están sin comprimir, ya que no requieren ningún tipo de procesamiento, ¿vale? Pero mejoran el almacenamiento. Es decir, por ejemplo, un algoritmo que tenga una compresión 2:1 significa que, pues si en disco está ocupando 1 giga, pues cuando le haces una compresión de este tipo, de 2:1, te quedarías con la mitad de espacio. Mejorarías mucho. Cuando tengas muchos archivos, mejorarás mucho. Además, como sabes que es sin pérdida, en cualquier momento podrías restaurarlo al original. Si nos fijamos en los algoritmos de compresión con pérdida, lógicamente también van a tener más capacidad, van a requerir más capacidad de procesamiento para poder ser tratados, pero generalmente es un sistema de compresión que comprime mucho más que el anterior. Si antes hablábamos de un rango, por ejemplo, de 2:1 de compresión, pues un formato de este tipo puede comprimir incluso 10 veces más sin perder demasiada calidad. Entonces, bueno, pues lógicamente para muchas cosas muchísimo mejor, porque vas a poder almacenar, por ejemplo, en un smartphone, podrías almacenar, que tiene una capacidad de almacenamiento pues, relativamente limitada, vas a poder almacenar, por ejemplo, 10 veces más de canciones o 10 veces más de tiempo de vídeo, si tienes un formato de compresión con pérdida que si lo tienes sin pérdida. Además, estas compresiones suelen ser bastante inteligentes porque, bueno, lo que hacen es perder también parte del audio que no es audible por el oído humano. Entonces, bueno, eso hace que mejore notablemente la compresión y por eso comprimen mucho más, aunque claro, al haber perdido esas partes de manera completa, lógicamente no se pueden restaurar después. Bueno, sobre los formatos de descripción de sonido no me voy a parar más. Tenéis aquí Vamos a pasar a la parte de representación de imágenes y bueno, pues básicamente las imágenes lo que nos permiten pues es una representación de cosas visuales, ¿vale? Efecto visual, con un sistema de matrices de filas y columnas, ¿vale? En las cuales, pues bueno, funciona un poco justo como la imagen que veíamos antes en presentación, donde tenemos pues una serie de cuadrados, ¿vale? Cada uno de ellos podría representar un píxel. Lógicamente no es real porque estáis viendo el vídeo en 1080 o en 720, ¿vale? De ancho, lo que significa que tenéis 720 píxeles a lo largo de la pantalla ahora mismo, o miro la pantalla si lo estáis viendo en Full HD. eh, pero en esta representación que tenemos, que podría ser una imagen en la que, por ejemplo, pues estamos representando una imagen real que hemos hecho un zoom sobre ella, pues tendríamos en este caso 2 4 6 8 columnas y 2 4 6 donde cada píxel
realmente cuando hacemos zoom sobre las imágenes, por ejemplo, de una cámara de fotos, nos damos cuenta de eso, de que están pixelizadas, decimos. Bueno, realmente lo que pasa es que estamos haciendo un zoom por encima de las posibilidades de la cámara de fotos que hemos utilizado para sacar la foto, con lo cual estamos percibiendo eso que comentábamos antes del sonido, de que lo habíamos digitalizado, ¿vale? Entonces veíamos esos escalones, pues esos escalones tienen esa misma traducción en las imágenes y en el vídeo. Bueno, básicamente lo que hacemos en este sistema de representación de imágenes es representarlo, pues como comentábamos, dentro de una matriz, donde lo que hacemos es representar la cantidad de brillo que tiene un determinado punto de esa matriz. Esos puntos les llamamos muchas veces celdas o generalmente píxeles. Y bueno, por hablar un poco de lo que estábamos comentando antes de cómo estáis viendo el vídeo ahora mismo, si lo estáis viendo con un ancho de 1080 píxeles, eso es lo que llamamos Full HD, y eso sería justamente la representación en píxeles, en ancho, que tiene el vídeo que estáis viendo ahora mismo. Donde, bueno, pues ahora mismo si nos fijásemos en la primera fila de todo lo que estáis viendo en el monitor, todo sería de color negro. Con lo cual, pues todos serían valores cuya cantidad de brillo sería cero. Es decir, no tiene brillo, es negro. Hablaremos de cosillas que aparecen en esta captura, como por ejemplo el ratio de ancho y alto, que es algo muy importante también para los vídeos. Justamente el ratio es la relación que hay entre el ancho y el alto de las imágenes, vídeos que estamos representando, ¿vale? Ahora mismo estamos hablando de imágenes, pero sabemos que los vídeos realmente pues son una secuencia de imágenes. Entonces muchas de las cosas que estamos comentando son genéricas y no las vamos a volver a comentar después para los vídeos. La relación es importante para saber dónde van a visualizar los usuarios el vídeo. En este momento, lo más habitual es utilizar ratios de 16:9, porque tanto las pantallas que se están vendiendo más actualmente, como las de televisión, como los móviles, tienen unos ratios 16:9 o cercanos a 16:9. Los móviles muchas veces tienen unos ratios diferentes a este, 16:10, tienen otros ratios, ¿vale? Pero saben acomodar muy bien el ratio 16:9 al ratio que ellos están utilizando. Con lo cual, ahora mismo para distribuir vídeo, lo más interesante es utilizar este ratio. Esto va a importar mucho para cómo especificamos también nuestras presentaciones en PowerPoint, ya que en PowerPoint hay un lugar donde podemos especificar el ratio. Si no sabéis cómo hacerlo, podéis buscar en YouTube, porque hay en inglés, pues aspect ratio eh, PowerPoint. Seguramente os pone pues, exactamente el lugar donde se captura o ratio eh, en PowerPoint. Y bueno, asistir simplemente a la pestaña correspondiente de PowerPoint y hacerlo. Y rápido, o cualquier cosilla que tenga por aquí, ¿vale? El ratio lo tenéis aquí en diseño, hay que abrirla en grande y donde pone tamaño de diapositiva, aquí tenéis los formatos de 4:3 y 16:9, ¿vale? Entonces simplemente al marcarlo, pues se cambiaría a uno o a otro. El formato 4:3, no obstante, va a ser interesante para nosotros porque vais a ver que vamos a utilizar un truco con él, que nos puede venir muy bien en muchas ocasiones. Bueno, ahora mismo yo recomendaría utilizar un ratio 16:9 con toda seguridad para grabar el vídeo, ¿vale? No necesariamente para presentaciones de PowerPoint, que lo veremos más adelante, pero sí para el vídeo que generemos. Dentro de ese ratio podemos especificar muchos tamaños. O sea, el ratio no especifica el tamaño, sino la relación entre el ancho y el alto. Por lo tanto, la resolución, que es lo que definimos como el número de filas y el número de columnas que tiene una determinada imagen o vídeo, ¿vale? Sería justamente, lo que nos va a permitir saber cómo de grande es ese en tamaño, de ancho por alto. Las típicas que venimos utilizando últimamente son HD, que veis que es la más pequeñita que aparece azul en la imagen, que bueno, tiene una cantidad de píxeles en ancho de 1280 y en columna, perdón, en filas de 720. La Full HD, que sería la que veis en naranja, que tendría 1920 columnas por 1080 filas, 2K, que sería pues una resolución de 2560 por 1440, que si os fijáis es justamente el doble de la de HD,
Y la de Full HD tiene su correspondencia doble multiplicando por 2 cada uno de sus filas y columnas, con la de 4K. Ahora mismo, poner un vídeo en 4K también significaría que nuestros alumnos, cuando lo vayan a ver, van a tener que descargar mayor cantidad de datos. Con lo cual, si nos encontramos, como me ha pasado, por ejemplo, a mí en el semestre anterior, con gente que estaba viendo los vídeos con su tarifa de datos del móvil porque no era capaz de conectar a una red wifi porque la tenía estropeada o, bueno, de hecho he tenido un caso de una persona que la tenía estropeada y otra persona que lo tenía estuvo confinado. Y durante el confinamiento, pues se tuvo que confinar en un lugar en el que no tenía, era una casa que no utilizaban habitualmente y no tenía acceso a internet más allá de con los datos del móvil. Entonces, si ponemos ese tipo de resoluciones, seguramente pues tendamos a utilizar unos tamaños de letra también diferentes, tendamos a hacer cosas que van a hacer que, bueno, pues quizás, los usuarios que están utilizando resoluciones más bajas no lo tengan todo tan bien. Entonces, mi consejo ahora mismo es tirar hacia soluciones de tamaño Full HD. Y bueno, ya en el futuro, como la conocéis, pues podéis saber si dentro de poco tiempo, pues casi todos los móviles utilizan 4K y las tarifas de datos pues son ya ilimitadas en general, que hemos visto que han ido subiendo muchísimo con los años, pues quizás podéis pasar a 4K. Pasar por 2K seguramente no sea rentable porque veis que el tamaño entre Full HD y 2K no es excesivamente mucho mayor. Y además, pues bueno, apenas hay televisiones que soportan 2K, sino que las televisiones ya han pasado de Full HD al siguiente estándar, soportan 4. Bueno, voy a aprovechar y ahora que estamos hablando del ratio, voy a presentaros cómo grabo muchas veces yo los vídeos, aprovechándome de ambos formatos, del 16:9 y del 4:3. Para ello, lo que hago es una composición, ¿vale? Entonces, el vídeo, por ejemplo, que estáis viendo ahora mismo, en el que salgo yo, pues está compuesto de 2 partes, aunque ahí no se percibe ninguna distinción, ¿vale? Entre ambas partes. Está compuesto por el vídeo es 16:9, ¿vale? Por eso tiene el ratio, digamos, como alargado, nos da la idea de vídeo, lo que llamamos panorámico antes, y está compuesto por un trozo de 4:3 que es toda la parte de presentación, que si os fijáis, pues la parte de arriba del título pues llega casi hasta el final, la parte de abajo donde está la tabla, esa azulita, pues llega abajo justo casi hasta el final de ese formato 4:3 y encima de eso me pego yo en otro formato 4:3. Eso me permite poder em, tener un croma, en este caso que estaba utilizando, no tan grande como el que haría falta para tener un formato de 16:9 y también me permite reutilizar diapositivas que tengo en formato 4:3 o que, por ejemplo, utilizo en clase en formato 4:3 porque los cañones que tenemos ahora mismo en la escuela utilizan preferiblemente el formato 4:3. Y cuando lo ponemos en 16:9, pues vemos como que se ven muy pequeñas las letras porque lo tiene que acomodar al mismo ancho. Entonces, digamos que perdemos tamaño. Entonces, bueno, pues esta es una buena forma de poder reutilizar las presentaciones que tengamos hechas para clase, reutilizarlas para grabarnos directamente sobre ellas. En este caso, en la parte derecha del 4:3, pues también he aprovechado y he metido pues, algunos logotipos. Bueno, otra cosa que nos falta comentar, aparte de pues, el ratio que estamos viendo, los píxeles, que acabamos de definir como lo que eran los píxeles, pues nos queda de ver la profundidad de color. Antes habíamos dicho que un píxel queda representado por la fila y la columna que ocupa y que además, pues bueno, se especifica un brillo para él, un valor de brillo. Bueno, pues si pensásemos en las imágenes en blanco y negro, justamente ese brillo es el que nos daría la cantidad de color blanco o negro que tiene ese píxel. De manera que un valor de 0 indicaría que el píxel está a color negro y un valor de 255 indicaría que ese píxel es de color blanco. Si eso lo extrapolamos a otros tipos de colores, que ahora veremos, pues podríamos componer muchos colores indicando el valor de brillo de cada color de una determinada composición, al final como si fuese una paleta de colores que utiliza un pintor, donde mezcla ciertos colores, porque no tiene todos los tubos de colores pastel que existen en el mundo, sino que tiene unos tubos
base y en base a esos tubos mezclándolos obtiene otras combinaciones. Pues cómo funciona los sistemas de vídeo y de imagen es justamente de esa manera. Hay en este sentido varios estándares de modelos de color, que es como llamamos a esas composiciones de color, donde, por ejemplo, está una muy conocida, es el CMYK, que tiene 4 colores base, que serían el cian, el magenta, el amarillo y el negro puro, y que, bueno, pues básicamente es un sistema sustractivo y que se utiliza en impresoras. A nosotros el que más nos interesa es el RGB. Cuando veamos OBS, veremos que propone alguna alternativa más que a veces tendremos que utilizar porque es necesaria. Pero en general utilizaremos sistemas RGB es aditivo, un sistema en el que bueno, pues vas cogiendo un poco del color rojo, un poco del color verde y si los coges en la misma proporción, pues tienes el color amarillo, que es lo que tenéis representado en la imagen de abajo. O si coges los tres colores a la vez, pues tienes representado el blanco. O si coges las mismas partes de azul y las mismas partes de rojo, pues te encuentras con el color, bueno, pues es la forma de representar los colores. Aparte, hay modelos de color que son pues, para imágenes en blanco y negro, donde un valor a cero indicaría negro, un valor a uno indicaría blanco. Eso sería una imagen en blanco y negro. Solamente hay dos posibilidades, o es blanco cada píxel o es negro cada. Luego las imágenes en escala de grises pues varían entre el cero y el 255, que ya hemos comentado antes, de manera que el cero sería negro, que hemos comentado, el 255 sería el blanco y en medio estarían toda la escala de grises que se os pueda pasar. Bueno, os voy a comentar también la forma en la que se especifican los modelos de color RGB, pues en base a, pues como si fuesen matrices Q, ¿vale? Donde, bueno, tenemos una componente de rojo, otra componente de verde y otra componente de azul. Y esta es la forma en la que también especifican los colores, por ejemplo, en PowerPoint, a la hora de especificar un determinado color, lo cual nos va a venir muy bien porque al especificar los colores de la misma manera, por ejemplo, OBS, PowerPoint, Impress, nos va a permitir, por ejemplo, a la hora de hacer transparencias, especificar exactamente el mismo color en ambos sitios sin, con toda seguridad. Eso nos lleva a que si tenemos tres componentes, y antes estábamos diciendo que, bueno, teníamos valores de 0 a 255, que suele ser lo habitual, es decir, estamos representándolo con 8 bits, 8 por 3 son 24, estaríamos diciendo que cada píxel de una imagen necesita 24 bits para representarse, aunque actualmente se incluyen otros 8 bits para especificar el grado de transparencia que tiene ese color. A eso le llamamos canal alfa y va a ser muy importante también porque es la que nos va a permitir meter, por ejemplo, o distinguir qué imágenes tienen fondo, qué imágenes no, para a la hora de superponerlas en nuestros vídeos, pues saber cuáles me van a crear un cuadrado que puede quedar en muchos casos feo o cuáles se van a adaptar al formato de la imagen, a la forma que tiene esa imagen y vamos a poderlas percibir de una manera mucho más bonita. Bueno, lo que nos queda por ver es también los formatos. A la hora de formar imagen nos vamos a encontrar algo parecido a lo que veíamos antes para el audio, donde vamos a tener imágenes sin comprimir, imágenes comprimidas sin pérdida, imágenes comprimidas con pérdida y descripción de imágenes, en este caso. Algunos de los ejemplos más típicos de imágenes sin comprimir pues serían las imágenes RAW, que los que utilicéis cámara REF os sonará, las imágenes BMP o las imágenes que, bueno, si utilizáis sistemas operativos desde hace muchos años, pues os sonará igual del formato que había que poner las imágenes de fondo de pantalla, que justamente es porque ese formato, al ser sin compresión, no conlleva la necesidad de descomprimir la imagen a la hora de utilizar, con lo cual es más rápido y se cargaba antes el fondo. Y las imágenes, por ejemplo, TIFF, que son muy típicas todavía de usar en publicaciones. Si publicáis documentos científicos, pues muchas veces piden imágenes en punto .tif o incluso en editoriales, a la hora de pediros imágenes en formato sin, lo suelen pedir en formato sin pérdida. Compresión sin pérdida, pues el formato ahora mismo más en boga, más utilizado es con diferencia PNG. Es un formato que además permite eh, lo que serían las transparencias, el canal alfa que hablábamos antes, con lo cual es un formato de imagen ideal para vídeo, para incluir en vídeos, para incluir en vuestras presentaciones de PowerPoint que al final pues van a ir a vídeos. Respecto a la compresión con pérdida, es el estándar más utilizado con diferencia
diferencia es JPG, que a veces lo veréis escrito como JPEG. Y bueno, básicamente es un formato que en este caso no tiene canal alfa, pero comprime muchísimo, con lo cual ocupa muy poco. Lógicamente también requiere más cantidad de procesador a la hora de descomprimir la imagen para poderla ver. Y por último, pues bueno, entre los formatos vectoriales, con diferencia el que más uso tiene es SVG ahora mismo, aunque existen otros formatos en el mercado, aunque algunos de ellos son propietarios. Por ejemplo, Adobe Illustrator .ai es otro formato de imágenes vectoriales muy habitual. Pero bueno, el abierto y más habitual actualmente es con diferencia. En algunas publicaciones, por ejemplo, también piden, cuando mandas gráficos que son de tipo vectorial, pues los piden en EPS. Así que es un tipo de archivo que cada vez está. Bueno, por dejaros por aquí escrito lo que hemos ido ya comentando en esta imagen inicial de la presentación, pues aquí os dejo los formatos más usuales de audio sin compresión y algunas cosas a tener en cuenta, ¿vale? Es lo mismo que hemos hablado. Lo mismo para las imágenes de compresión sin pérdida, ¿vale? Incluyendo también lo que os he comentado de las transparencias. Lo mismo para las imágenes de compresión con pérdida y lo mismo para las imágenes vectoriales. Bueno, una cosa que no he comentado de las imágenes vectoriales, por eso viene muy bien tener estas diapositivas, es que antes comentábamos que cuando haces zoom en una imagen, llega un momento en el que bueno, no ocurre en todas las imágenes, solo ocurren en las imágenes em, que no son de tipo vectorial. En las vectoriales no ocurre eso. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, si pensamos en un círculo, nosotros hacemos una foto a un círculo con una cámara de fotos. Esa foto no es vectorial, es un formato pues, que seguramente la cámara está guardando en JPEG. Y me daría igual que lo guardase en un formato RAW. Al final, cuando tú hagas zoom y zoom y zoom sobre ese círculo, llegaría un momento que la imagen la estarías viendo por encima de los píxeles en los que está pensado para esa pantalla y verías esa pixelización, verías esos cuadrados que forman ese círculo, con lo cual no percibirías un círculo continuo en el tiempo, sino como cuadritos que forman al final un círculo y cuando lo ves de lejos es un círculo perfecto. Bueno, pues en las imágenes vectoriales no pasa. Las imágenes vectoriales, por ejemplo, para guardar un círculo lo que hacemos es almacenamos, por ejemplo, la posición del centro de ese círculo y el diámetro o el radio que tiene ese y el grosor que tiene ese círculo. De manera que em, da igual que hagas zoom 300 veces el valor habitual de visualización de esa imagen, que jamás la vas a ver pixelizada, porque se está interpretando constantemente, ¿vale?, de la manera correcta. Da igual en qué mm, tamaño de pantalla lo veas, da igual que lo ves de repente en una pantalla de un cine o en un proyector de una clase o en una pantalla de un móvil. En todo se vería siempre el círculo perfecto. Además tienen la ventaja de que ocupan muy poco, con lo cual, bueno, pues descargan muy rápido, siempre es algo que está en internet y demás. La desventaja es que no permiten especificar cosas que no se puedan mm, hacer, digamos, como si fuesen dibujo técnico. Tú puedes dibujar perfectamente con dibujo técnico cantidad de cosas, ya que estamos en Cáceres, pues por ejemplo, un dragón, ¿no? Podrías perfectamente, a base de círculos, cuadrados, rectángulos, todos los tipos de elementos que se te pasen por la cabeza, estrellas, lo que sea, podrías llegar a dibujarlo, pero nunca tendría la apariencia de una foto que hayas sacado, por ejemplo, al dragón de Santiago. Entonces, pues bueno, son diferentes conceptos. No vas a lograr nunca tener algo que sea la apariencia real, sino que son lo que llamamos dibujos lineales. Bueno, pasamos ahora a la representación de vídeo, en la cual, pues bueno, justamente ahora tenéis una imagen en movimiento, que sería algo diferente a lo que sería un vídeo, ¿vale? Aunque muchas veces pues puede resultar indistinguible. En este caso, pues una imagen que está en loop, pero también podríamos tener un vídeo en loop y distinguible una cosa de la. Realmente, la forma en la que empezamos a hacer vídeos, pues es un poco como seguramente habéis visto en las animaciones de Disney y demás, cuando salía pues Walt Disney dibujando en diferentes hojas, o antes de Walt Disney dibujando después más adelante en diferentes hojas, pasándolas rápido, de manera que al final da la sensación de imagen en movimiento. Porque estamos moviendo las imágenes más rápido de lo que el ojo humano es capaz de detectar pues, el cambio de hoja, con lo cual no fija la imagen en un sitio, sino que lo que ve es las transiciones al final de uno a otra imagen. Bueno, pues la representación de imágenes tiene tres características. Una es el bitrate, que lo vamos a tener que utilizar seguro en OBS. Otras son los frames y los keyframes,
que también vienen en la configuración de la exportación de vídeo en OBS. Y otras son los FPS, los frames por segundo, los fotogramas por segundo, que también vienen en OBS y tendremos que. Entonces, bueno, dependiendo de lo que grabemos, nos puede interesar una u otra cosa, o dependiendo de los efectos gráficos que queramos meter en nuestro vídeo. Si pensamos en la velocidad de transmisión o lo que llamamos bitrate, sería básicamente la cantidad de espacio físico en bits que ocupa un segundo de duración de vídeo. Si decimos, por ejemplo, que tenemos un bitrate de 8000 kilobytes por segundo, significa que cada segundo ocupa 8000 kilobytes, ¿vale? De manera que si tenemos 3 segundos, pues ocupará 8 por 3, 24.000 kilobytes. Bueno, así podríamos calcular rápidamente qué cantidad de espacio va a ocupar, por ejemplo, un vídeo que estamos grabando. También cuánto tiempo, lógicamente, va a tardar después en subir a Internet, a YouTube, por ejemplo, porque sabemos lo que ocupa y cuando ocupa más, tarda más en subir. Lógicamente, cuantos más bits dediquemos a cada tiempo del vídeo, más calidad. Lógicamente pesará más, entonces hay que buscar siempre un equilibrio entre ambas, porque si no llegará un momento en el que si intentamos subir vídeos con apenas compresión, con un bitrate muy, muy, muy alto, con lo que apenas se van a comprimir, al final van a ocupar gigas de información y cuando los intentemos subir a YouTube vamos a tardar muchísimo tiempo. Bueno, los fotogramas por segundo, de los que estábamos hablando como segunda característica de los vídeos, pues serían justamente las imágenes, ¿vale? Que están colocadas una detrás de otra para cada segundo, ¿vale? Frame lo podríamos traducir en este caso pues como imagen, entonces esto sería como las imágenes por segundo, ¿vale? Es decir, si nosotros dibujásemos 30, por ejemplo, o pusiésemos 30 fotos en las que nos movemos ligeramente entre una y otra y las pusiésemos juntas y las pasásemos juntas rápidamente, tendríamos un vídeo que si lográsemos pasar todas las fotos en un segundo, 30 fotos en un segundo, tendríamos un vídeo de 30 frames por segundo. Entonces, bueno, pues ese es el concepto. Es un valor que oscila generalmente entre 15 y 30 para los vídeos que nosotros necesitamos. Pero si, por ejemplo, os vais al entorno gamer, es que los vídeos, los frames por segundo que generalmente pues, requieren pues, son aproximadamente de 60. Y si nos vamos a cómo se graban, por ejemplo, ciertas escenas en cine y demás, pues muchas veces los utilizan para temas de acción y demás, también 60 frames por segundo para poder capturar mayor cantidad de imágenes en un solo segundo. Y incluso en algún momento dado después se pueden desechar algunas de ellas si es necesario en un proceso. Bueno, este número de fotogramas, en nuestro caso, podemos, como comentaba, variarlo entre 15 y 30. Por debajo de 15 notaríamos cosas. Notaríamos como que la imagen se para. Notaríamos, sería algo raro para nosotros. No notaríamos ese movimiento fluido. Por encima de 15 sí que notamos ese movimiento fluido. Incluso hasta hace poco, pues lo habitual era 30. De hecho, por ejemplo, si pensamos en un estándar como el estándar de DVD, pues es un estándar que fije de manera constante los frames por segundo, los FPS, en 25. Para las grabaciones que yo hago, suelo utilizar 25 o incluso 24, que es una cantidad de frames por segundo que se utiliza habitualmente en cine también. El último concepto que nos falta por ver de vídeo, antes de ver la parte de compresión de vídeo y formatos de compresión y demás, es los frames y los keyframes. Bueno, pues esto es un concepto que generalmente suele causar problemas, pero lo vamos a ver con un ejemplo que yo creo que nos va a ayudar bastante. Bueno, por distinguirlo, la palabra keyframe, fotograma clave en español, pero es raro verlo escrito porque es muy largo, entonces incluso muchos programas traducidos a español mantienen la palabra keyframe. Sería un fotograma que contiene de manera completa la imagen esa que nosotros estábamos hablando de que cuando, por ejemplo, tuviésemos 30 imágenes nuestras sacadas en un solo segundo y sacadas con muy poquitos cambios entre una y otra, para al final construir, al pasarlas rápidas, pues ese vídeo. Vale, pues si nosotros de ahí retiramos ciertas imágenes y nos quedamos con otras, con las que estamos quedando, serían keyframes, ¿vale? Serían fotogramas clave. Y las que hemos quitado las podríamos sustituir en un sistema de compresión de vídeo
las podríamos sustituir por la especificación del pequeño cambio que ha habido en el vídeo entre el instante anterior y ese instante en el que hemos retirado una de las fotos. Porque seguramente, por ejemplo, si yo ahora mismo muevo la mano lentamente, pues ahora mismo que me estoy moviendo poco, seguramente entre un frame y otro frame haya tan poca diferencia que quizás con marcar simplemente que ha cambiado estos píxeles de aquí sería suficiente. De hecho, es como funcionan la mayoría de formatos de compresión de vídeo. Es una de las ventajas que utilizan muchos de los formatos. Por ver un ejemplo, pues aquí tenemos dos fotogramas, el fotograma uno y el fotograma 2, el frame uno y el frame 2, donde vemos a una persona que está tocando un piano. Si os fijáis, el piano lógicamente pues está idéntico en una posición que la otra porque no se ha movido. Pero la persona ha movido ligeramente las manos entre ambos fotogramas. Bueno, pues tendríamos dos opciones. Si quisiésemos comprimir estas dos imágenes para formar un vídeo, podríamos guardar la imagen uno, el fotograma uno y el fotograma 2, la imagen uno y la imagen 2. Y ahí os he puesto un poco el tamaño que utilizaría cada una de ellas. Pues la primera, pues siendo PNG comprimido, pues ocuparía unos 135 kilobytes, la segunda unos 139, con lo cual el vídeo lo que ocuparía es la suma de una y otra. Es decir, pues en este caso 274. Vale. En cambio, si os fijáis, hay una tercera imagen abajo que pone delta. Bueno, delta se refiere generalmente a diferencia. Entonces, lo que estamos almacenando es no toda la imagen 2, no todo el fotograma 2, sino únicamente los cambios que ha habido en el fotograma 2 respecto al uno. Eso comprime muchísimo mejor. Y esa imagen en PNG ocupa 22 kilobytes. ¿Qué pasa? Pues que si ahora ya no necesitamos almacenar el fotograma 2, solo necesitamos almacenar el fotograma uno y los cambios que ha habido desde el fotograma uno para poder reconstruir el fotograma 2. Con lo cual, el vídeo que generaríamos entre el fotograma uno y el delta que hemos calculado serían pues 135 más 22, 157. Entonces hemos comprimido muchísimo nuestro vídeo, ¿vale? Y eso es como generalmente funcionan muchos de los formatos de formatos de compresión muy habituales, pues existen los formatos de compresión sin pérdida, con pérdida, igual que hemos comentado antes, y también existen los formatos sin compresión. Lo que pasa es que hay muy pocos formatos sin compresión. Incluso los formatos RAW, que muchas veces pues, hay cámaras de vídeo, cámaras de fotos avanzadas que permiten también grabar vídeo en RAW, tienen cierta compresión, ¿vale? Aunque no es compresión temporal y además muchas veces cuando se llama RAW sin pérdida, ¿vale? Entonces hay dos formatos, pero yo os digo que son normalmente poco habituales porque el vídeo en cuanto crece ocupa muchísimo tamaño, no tiene comparación con audio o con las imágenes estáticas. Esto crece muy rápidamente el espacio de almacenamiento y lógicamente requiere capacidades de almacenamiento muy altas. Entonces, entre los formatos más habituales sin compresión estarían el log y el RAW, aunque ya os comento que el RAW, pues compresión, aunque a veces bueno, se especifica ya a nivel de detalle en el libro técnico de la cámara y demás, pero generalmente tiene algún tipo de. Lo hay sin compresión, pero generalmente tiene algún tipo de. Y luego están los formatos de compresión, que ahora los veremos, eh, sin pérdida y con pérdida. Lógicamente, los de sin pérdida, igual que en el caso del audio, igual que en el caso de las imágenes, nos interesarán cuando queramos recomponer la imagen original o el sonido original o el vídeo original, en este caso. Y con pérdida, pues será interesante cuando los queramos transmitir de una manera rápida, por ejemplo, pues a nuestros alumnos otra vez. Importante, pues bueno, no todos los formatos permiten la especificación de conversión en base a códecs, ¿vale? Pero casi todos sí. Por ejemplo, un códec muy habitual, pues por ejemplo, AVI. Bueno, es una especificación de formato, muchos lo utilizamos como extensión en vídeos, por ejemplo, mi vídeo.avi, ¿vale? Que permite incluir muchos formatos de compresión dentro de él. Desde un formato de compresión que apenas comprime, como es DV, que edita el vídeo, hasta un formato que comprime muchísimo, que es, por ejemplo, DVX. De manera que, bueno, por un lado en los formatos de vídeo solemos tener lo que sería el formato de la compresión en sí del vídeo y por otro sería el paquete que conforma el vídeo, ¿vale? Que en este caso es el AVI y DPX sería el códec, el sistema de codificación y decodificación que utiliza el algoritmo. Bueno, códec sería el acrónimo de
codificación y decodificación, en inglés, pero que coincide con español. Y básicamente lo que nos va a permitir es reducir el tamaño de los archivos. Algunos de los formatos muy habituales que tenemos, pues por ejemplo para vídeo sería el MP4. Es un formato de lo más actual para compresión de vídeo. También, por ejemplo, MKV que vamos a utilizar sería un formato de este tipo. Respecto al bitrate, ocurre como comentábamos antes también con el audio. Cuantos más bits dediquemos a cada muestra, más calidad tendrá ese sistema. En este caso se suele indicar en kilobits por segundo, ¿vale? kbps o kbits barra s. Cualquiera de las dos formas es habitual de verlo. Y bueno, eso nos permitiría saber incluso cuánto va a ocupar un determinado audio, sabiendo pues cómo comprimir, perdón, audio, vídeo, lo mismo pasaría. El archivo, lógicamente, si mejoramos su bitrate, si subimos su bitrate, ocupará mucho más en disco, pero mejorará la calidad. Y luego en los códecs hay dos cosas muy interesantes que son importantes dependiendo de lo que vayamos a hacer con OBS Studio. OBS Studio permite ahora mismo hacer tres cosas sin necesidad de cambiar configuraciones que vamos a ver en el sistema, sino que de manera genérica permite transmitir streaming en directo, por ejemplo, de un evento o de una clase que quieras dar en directo y la quieras transmitir por YouTube, o que quieras resolver ejercicios en directo en YouTube. Eso se puede hacer o en Facebook Live o se puede hacer directamente desde OBS. También se puede en OBS grabar algo a un archivo, MP4, MKV, y después subirlo a YouTube. Y también se puede eh, simular una cámara web desde OBS, ¿vale? De manera que todas las cosas que estamos componiendo, es decir, el vídeo que estáis viendo ahora mismo que a la izquierda tiene una presentación de PowerPoint y a la derecha estoy yo, pues podría esto mismo estar transmitiéndolo como si fuese una única cámara, ¿vale? Y eso es muy importante para la parte que vemos aquí de códecs, ya que algunos códecs permiten lo que sería bitrate variable y bitrate. Eso es importante, ¿por qué? Pues porque cuando el bitrate es variable, tenemos la ventaja de que cuando necesita todos los bits para representar un determinado frame, un determinado fotograma, va a utilizar todos los bits que nosotros le indiquemos. Por ejemplo, le decimos, utiliza 8000 kilobits por segundo. Lo que va a hacer es directamente coger esos 8000 kilobits y si le decimos que es constante, los va a utilizar siempre. Es decir, da igual que en un segundo, entre este segundo y este segundo, no hay diferencia, ¿vale? Pero va a utilizar 8000 kilobits para representar ambos segundos. Da igual que no haya habido diferencia entre uno y otro. Da igual que hayamos visto eso de que se pueden utilizar las diferencias temporales, se lo va a saltar, ¿vale? Y utilizaría los 8000 bits siempre, 8000 kilobits siempre, ¿vale? O los que estamos pidiendo aquí. 8000 es una burrada. Pero bueno, lo veremos más adelante en tablas y demás, qué valores pueden ser interesantes para vosotros. En cambio, en el variable, que es otra pestaña de configuración que vamos a ver en OBS, lo que permite es que el propio algoritmo sea de codificación sea suficientemente inteligente como para decir, vale, gasto los 8000 porque necesito los 8000. Y ahora, en el siguiente instante de tiempo que no necesito los 8000, esto se puede comprimir perfectamente con 2000, utilizo solo 2000. ¿Qué problema tiene eso? Pues que requiere un poco más de cómputo. ¿Qué ventaja tiene eso? Que ocupará menos espacio en disco lo que estemos generando. O si lo estamos transmitiendo, en principio parece que permitiría también más claramente bajar el ancho de banda requerido. La realidad es que el VBR, el bitrate variable, se comporta muy mal en este. Entonces, generalmente, si vais a hacer streamings, podemos utilizar CBR. Y si vamos a grabar en disco, generalmente solemos utilizar VBR, para que luego nos cueste menos tiempo subir a internet. Bueno, respecto a los formatos de compresión de vídeo, pues entre los más habituales están AVI, MPG, que dentro de ese, uno de los que conocemos más habituales, pues es el MPG4, es el MP4, que no es el siguiente que ha habido del MP3. El MP3 es de audio, como ya hemos visto, y el MP4 es de vídeo, ¿vale? Son cosas diferentes. Incluso los MP4 que dentro llevan audio, un vídeo puede o no tener audio incluido. Si lleva audio incluido, ese audio podría estar, si lo queremos comprimido, en MP3, aunque lo más habitual tiene que generalmente
estándar nos dice que esté en formato preferiblemente AAC, ¿vale? Que es un formato que veremos cuando veamos OBS y es un formato de los que hemos visto también cuando hemos explicado los formatos de audio. Otros formatos, pues por ejemplo, hay formatos que se llevan muy bien con el stream. Por ejemplo, RM de Real Media o MOV de Apple, pues se llevan muy bien con el streaming. Y el Windows Media Video, que lleva por debajo pues, MP4, una especie de MP4 por debajo, puede llevar MP4 por debajo, se comportan bien y bueno, algunos que ya están más en desuso, como bueno, ahí tenéis el de Adobe Flash, que sería el Flash Video, que se lleva bien con él. Daros las gracias por haber atendido el vídeo y bueno, ya solamente nos quedará una sección de vídeo que se tendrá que ver con la grabación en OBS. Muchas gracias por haber atendido el vídeo y nos vemos en el siguiente.